Pues hermanos queridos, lo que vamos a continuar estudiando es el tema, la parte 3 que lleva por nombre El último imperio de barro cocido y el reino perpetuo, parte 3. Nosotros aprendimos en los dos temas anteriores que desde el imperio romano, cuando fuera dividido, como ustedes ven en su pantalla, la Roma dividida, el cuarto imperio vimos que era Roma, y el último imperio de barro cocido de alfarero es Roma dividida. Nosotros, para poder entender qué era barro cocido, utilizamos la Biblia, el capítulo 18 de Jeremías, y allí vimos en Jeremías del 1 al 6 cómo es el profeta de Dios nos describe qué es el barro cocido de alfarero. Y nosotros al estudiar vimos que estos versículos nos dieron 4 puntos. Vimos que allí que Dios era el alfarero, que su pueblo, la iglesia, es el barro, y que Dios allí en esos versículos creó 2 vasijas, como dice Jeremías 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. La primera vasija se echó a perder en su mano y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, con el mismo barro que se había echado a perder. Y nosotros vimos que esas 2 vasijas que el Señor había formado, la primera fue la vasija, el judaísmo, que fue su pueblo que él empezó a utilizar. Y la segunda vasija vimos que es el cristianismo, específicamente el cristianismo católico romano, o sea, el papado, el Vaticano. Que al estudiar esa última parte de la imagen o la estatua del sueño de Nabucodonosor, nosotros pudimos entender que iba a estar reinando el último imperio de barro cocido, un reino o un imperio que iba a ser político o religioso. Y seguimos estudiando y vimos, al analizar el libro de Apocalipsis, nos ayudó a entender un poco más quién es ese poder político religioso que estará reinando por encima de todos los reyes de la tierra. En el libro de Apocalipsis que leímos, el capítulo 17, leímos el versículo 1 y el versículo 4, donde el versículo 1 nos decía: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo, diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, o sea, una mujer. En este sentido profético, una iglesia, la que está sentada sobre muchas aguas. Y allí entendimos con el versículo 15 que las aguas que ha visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, o sea, diferentes pueblos y nacionalidades. Vimos en el versículo 4 que allí nos da otra característica de este último imperio, y dice que la mujer, la ramera, la iglesia, estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro, o sea, una copa. Y vimos en el versículo 18 del mismo capítulo 17 que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea que esta iglesia es la que estará reinando o está comenzando a reinar ahora en nuestro tiempo. También vimos en Daniel capítulo 2, el versículo 44, que cuando ellos, y la mujer, la iglesia, están reinando, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, o sea, el reinado de Jesús. Vimos que a este imperio, a este poder, se le dio un tiempo en el cual iba a perseguir a los hijos de Dios. En el libro de Daniel, el versículo 7:25, es un periodo de tiempo, tiempos y medio tiempos, o sea, 3 años y medio. Y lo comparamos con Apocalipsis 13:5, que es el mismo periodo, pero allí nos decía 42 meses. Ese es el mismo periodo. Este periodo comenzó a contarse desde el tiempo en el que Justiniano decretó en el año 35, como emperador de Roma Oriental, decretó que el obispo de Roma debería ser reconocido como la cabeza de la Santa Iglesia. Ese decreto pasó a figurar en el 538. O sea que desde el 538, si contamos los 3 años y medio, los 42 meses, que es igual a 1260 años, desde el 538, eso nos lleva al 1798, cuando el general Berthier, enviado por el emperador Napoleón, tomó preso al Papa, y el Papa murió en el exilio. Allí todo el mundo pensaba
que ya el papado iba a dejar de existir. Pero leímos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, que esa herida iba a ser, esa herida mortal de muerte, iba a ser sanada. También vimos que esa herida comenzó a sanarse en el 1923, cuando Mussolini y Gasparri firmaron el Tratado de Letrán, donde se le devolvía el privilegio al Papa, el territorio del Vaticano y el privilegio de comenzar a viajar. Antes de ese tratado, el Papa no podía salir del Vaticano. Hasta que comenzó y se firmó ese tratado, entonces se le dio la libertad de comenzar a salir nuevamente a viajar. Como ustedes ven en su pantalla, en los acuerdos del 1929 se restauraba el carácter de Estado soberano para una porción territorial de Roma y por ende para la Iglesia Católica. Los pactos de Letrán fueron negociados entre el secretario de Estado, Cardenal Pietro Gasparri, en nombre de la Santa Sede, y el primer ministro italiano, Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III. Un pacto que reconoce la independencia y soberanía de la Santa Sede y que se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano. Inmediatamente vimos cómo salieron las noticias en aquel entonces. Como ustedes ven en su pantalla, Mussolini y Gasparri firman histórico pacto romano. Y allí la segunda parte nos decía, sana la herida de muchos años. También vimos en la primera dos partes que este poder iba a cambiar, a pensar de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y vimos que en el catecismo de esa iglesia, de esa mujer, ellos mismos dicen claramente que el día de reposo es el sábado y no el domingo. Como ustedes ven en sus preguntas, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Dicen ellos en rojo, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo, como ustedes ven en su pantalla. Ellos mismos dan la declaración que ese es el poder que iba a cambiar o pensar en cambiar la ley de Dios. También vimos cómo los cardenales, especialmente el cardenal James Gison, dice que el domingo es la marca de su autoridad. O sea, el cambio que ellos hicieron de sábado a domingo es la autoridad. Dice que la iglesia está por encima de la Biblia. Y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Eso aprendimos en las primeras dos partes. Es un poder que iba a perseguir o que va a perseguir cuando se restaure su poder nuevamente, comenzará a perseguir a los hijos de Dios. Y cuando se restaure su poder nuevamente, comenzará a cambiar la ley de Dios. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros. Ahora, ¿quiénes son los que van a estar reinando con ella? Eso es lo que aprenderemos hoy en esta tercera parte. En Daniel capítulo 2 se lee la palabra de Dios lo siguiente, el versículo 44, se lee lo siguiente. Y en los días de estos reyes, cuando estén reinando, la mujer, la iglesia y los reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Vemos que cuando estén reinando nuevamente en todo su poderío, Dios tiene que intervenir. ¿Cómo nos lo describe el libro de Apocalipsis? Acerca de quiénes estarán reinando junto con la iglesia. Leamos nuevamente Apocalipsis 17. Allí nos dice el versículo 1 lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre mucha agua. Escuchen bien, ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. O sea, ¿cuál será su pago? ¿Cómo será destruida? Pero esto no lo veremos ahora. Usted puede leer eso después en Apocalipsis 18 y Apocalipsis 19. Pero dice que es la sentencia. O sea, si hay una sentencia contra ella es porque estuvo actuando mal o, mejor dicho, profanó la palabra y la ley de Dios. La sentencia contra la gran ramera. El versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra
y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí vemos cómo la mujer, la iglesia, se ha unido en una unión ilícita con los reyes de la tierra. Y también los moradores de la tierra se han embriagado, se han entontecido con el vino de su fornicación, o mejor dicho, con la enseñanza de su fornicación. La fornicación de ella es la unión de la iglesia con el Estado, una unión ilícita. Todo el mundo estará aceptando esta unión de la iglesia y el Estado, no solamente del Vaticano, sino todas las demás iglesias, o mejor dicho, los falsos profetas aceptarán la unión de la iglesia y el Estado. El versículo 4, perdón, explico algo más. Eso que dice aquí, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Esa unión, recuerden lo que decía Daniel capítulo 2, versículo 43, que nos decía, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianza humana, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, tratarán de unirse. La iglesia y el Estado se mezclarán entre ellos, pero no se unirán. Ellos pensarán hacerlo, pero Dios ha establecido que tiene que haber una separación de la iglesia y el Estado. El versículo 4 nos dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de todo, de oro y de piedra preciosa y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, como ustedes vieron anteriormente, lo están viendo en su pantalla, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, de la unión de la iglesia y el Estado. El versículo 5 nos dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí comenzamos a profundizar quiénes estarán reinando con ella. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. Nosotros vimos que Babilonia, o mejor dicho, la iglesia, se unió con los reyes de la tierra. Ese es el primer aliado que estará reinando con ella. Aquí vemos que dice que ella es la madre de las rameras. ¿Quiénes son esas rameras que habla aquí la iglesia? Si ustedes ven esta noticia, allí nos dice lo que está subrayado. Dice, la noticia dice, declaración del Vaticano provoca iglesias. Dice la noticia, la doctrina católica enseña que Roma es la iglesia madre, cumpliendo lo que dice el versículo 5 de Apocalipsis 17, que ella es la madre de las rameras. Escuchen lo que ellos mismos dicen. La doctrina católica enseña que Roma es la iglesia madre. La declaración Dominus Iesus, que ha sido escrita por un colaborador cercano del Papa Juan Pablo II, dice que la Iglesia Católica Romana es la madre de todas las denominaciones cristianas. Ellos mismos dicen, y quien escribió esto fue Ratzinger, lo veremos más adelante, que la Iglesia Católica Romana es la madre de todas las denominaciones cristianas. Esta otra noticia dice, otras iglesias no son hermanas nuestras, insiste el Vaticano. El Vaticano decretó que la Iglesia Católica es la madre de todas las iglesias y prohibió el término iglesias hermanas para describir otras denominaciones. El Vaticano ha decretado, dice la última parte que está subrayada, el Vaticano ha decretado que la Iglesia Católica es la madre de todos. Muy claro, Apocalipsis 17:5, que ella es la madre de las rameras. Las rameras vienen siendo todas las otras iglesias que siguen las doctrinas y la enseñanza de esta iglesia. Quien escribió esa noticia de aquel entonces fue el que se llamaba Cardenal Ratzinger, que fue conocido después como el Papa Benedicto XVI.
para que ustedes vean cómo se cumple la palabra de Dios. En esta inscripción, que está en una de las basílicas, allí dice Sacrosanta Laternansis Ecclesia Omnium, que quiere decir en rojo, Santísima Iglesia de Letrán, de todas las iglesias de la ciudad y del mundo, madre y cabeza. Ella esa es su declaración, que ella es la madre y es su cabeza. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 17:5, que ella es la madre de las rameras. Estará reinando ella, los reyes de la tierra y las iglesias protestantes. Por eso es que la imagen al final es una unión de iglesia y el Estado. Barro cocido de alfarero mezclado con hierro. Otra cualidad que nos dice es que es Babilonia la grande, el versículo 5. Esa palabra Babilonia se deriva de la palabra Babel, que se encuentra en Génesis 11, versículo 9, donde nos dice, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. La palabra Babel lo que significa es confusión. Si usted compara esa palabra Babel de la palabra hebrea Balal, que también significa confusión. Babilonia, la grande. Venimos a decir que Babilonia es una institución llena de confusión. Babilonia es la unión, la Iglesia Católica, los reyes de la tierra y los falsos profetas, como veremos más adelante. Pero ¿dónde más se refleja este nombre Babilonia? En Apocalipsis 14, el versículo 8, que es lo que conocemos nosotros como el mensaje del segundo ángel, allí nos dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, que ha enseñado a todo el mundo a aceptar la unión de la iglesia y el Estado. También se menciona el nombre de Babilonia, como ustedes ven en el versículo 4, Apocalipsis 14, Babilonia, la gran ciudad. En Apocalipsis 18, los versículos del 1 al 4, leemos lo siguiente. Después de esto vi a otro ángel que descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. La vuelve a mencionar otra vez. Y se ha hecho habitaciones de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, se han unido con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí no menciona a otro grupo que estará con ella, que son los mercaderes de la tierra. Estará ella reinando con los reyes de la tierra, con las hijas de ella y con los mercaderes. El versículo 4 dice, y otra voz del cielo que decía, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cómo saldremos de Babilonia? O mejor dicho, ¿cómo saldremos de este sistema? Si nosotros seguimos obedeciendo a este sistema, vamos a ser parte del sistema. Vamos a ser parte de Babilonia. Por eso es que Dios nos dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En Apocalipsis 17, el versículo 18, también nos dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. Ella reina sobre los reyes, los mercaderes y las rameras, o sea, las iglesias o el falso profeta. Y la mujer que he visto es la gran ciudad. Se le reconoce como la gran Babilonia, la gran ciudad. En Apocalipsis 16-19 nos dice lo siguiente. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino del ardor de su ira. Dice aquí que la gran ciudad fue dividida en tres partes.
Si es dividida en tres partes, es porque la gran ciudad, la gran Babilonia, está compuesta de tres partes. El versículo 13 de Apocalipsis 16 nos dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a maneras de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Y vi salir de la boca del dragón, 1, de la boca de la bestia, 2, y de la boca del falso profeta, 3. La gran ciudad, la gran Babilonia, fue dividida en tres partes. Está compuesta de tres partes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Nosotros sabemos que a primera instancia, el dragón, según Apocalipsis 2 y 9, representa a Satanás, como ustedes ven en su pantalla, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo Satanás. Pero también el libro de Ezequiel, capítulo 29, versículo 3, nos dice lo siguiente: habla y di así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Quiere decir que tanto como Satanás y los reyes de la tierra representan al dragón de Apocalipsis 16:13, donde nos dice, y vi salir de la boca del dragón. Nosotros ya vimos quién es la bestia cuando tome su plenitud en poder, que es la iglesia católica romana, cuando se le sane por completo la herida. Y el falso profeta, pues son las hijas de ella, que siguen su costumbre, sus tradiciones, sus enseñanzas, el falso profeta. Todas las iglesias que se están uniendo, como veremos más adelante, con ella. Dice esta cita lo siguiente: en el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Los ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Esas tres entidades que juntas pensarán en cambiar la ley de Dios y establecerán, todos ellos unidos, establecerán el domingo como día de adoración. Por ejemplo, usted ve a la bestia, o sea, al papado, uniéndose con todos los líderes religiosos, como nos decía Apocalipsis 16:13. Esta unión ha comenzado a establecerse. Y vi salir de la boca del dragón. Vimos que es el dragón, Satanás en primera instancia, y las religiones que creen en la reencarnación. Vemos aquí en su pantalla cómo la bestia, el papado, la mujer, la ramera, se ha reunido con todos los otros líderes de las demás iglesias, o mejor dicho, de las demás religiones paganas. También vemos quiénes son los falsos profetas, como nos dice el libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes o sus pastores enseñan por precio, por dinero, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Ustedes ven en su pantalla, supuestamente había alguien que estaba en fetro, que lo iban a enterrar, y vino este profeta y lo resucitó. Eso es para que ustedes vean cuán confundido está el mundo. Todos predicando por dinero. La Biblia no se equivoca. Todos enseñan por un precio. Todos adivinan y dicen ser profeta por dinero. Hay otros que ya están, según ellos, resucitando muertos. Por eso es que veremos cómo ya esta unión, esta triple alianza se está haciendo, se está llevando a cabo. Como dice esta noticia, Papa Francisco se dirige a los líderes religiosos del mundo. Dice él, el futuro lo construiremos juntos o no habrá futuro. En pocas palabras, diciendo ella, la madre, todos tienen que venir a mí y unirnos.
Si no nos unimos, eso es lo que está dando a entender él, no habrá futuro. Para que haya futuro, tenemos que estar unidos, dice él. Eso es a todos los líderes religiosos del mundo. Él se dirige. Esta otra dice, esa es una noticia de la ONU. Dice, el futuro nos exige decisiones críticas y globales, dice el Papa Francisco a la Asamblea General de las Naciones Unidas. O sea, se dirige primero a los religiosos y ahora se dirige a los reyes y presidentes de la tierra, para que usted vea cómo se está concretando la unión, esa triple unión que vendrá del dragón, la bestia y el falso profeta. De esta manera es que el Vaticano, como dice Apocalipsis 17, que la mujer va a reinar sobre los reyes de la tierra y sobre las demás hijas de ella, sobre las demás iglesias también. Por eso que ustedes ven a todos las celebridades también reuniéndose con él, aliándose con él. Porque Apocalipsis 13 nos dice que todos se maravillaron en pos de la bestia. Se ven allí los celebridades, también los líderes religiosos de todo el mundo, rindiéndole homenaje a él. Los presidentes, como ustedes ven en esta otra, y los reyes de la tierra, rindiéndole homenaje a él, o a esta iglesia, a esta mujer. Tantos los reyes de la tierra y los presidentes, las celebridades, como los líderes evangélicos, como también, como ustedes ven en esta próxima que le presento, todas las religiones orientales que representan parte de lo que es el dragón. Por eso nos dice esta cita, porque hay muchas ramificaciones, o sea, que la Iglesia Católica está con sus tentáculos atrapando a todos. Dice esa cita lo siguiente: la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal. O sea, el Papa es el que va a tener el control de todo y destinada a servir los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuera la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Esta otra no dice: siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Por eso es que nosotros vimos cómo se están uniendo todos los líderes y presidentes junto con el Vaticano. Esta noticia de la ONU dice: ¿por qué el 2022 será importante para la acción climática? ¿Por qué el 2022? Acuérdense que el 2022, como quien dice, recién acaba de empezar. Estamos en el segundo mes del año según el calendario gregoriano. Porque, ¿por qué el 2022 será importante para el cambio climático? Yo le había comentado, hermanos, anteriormente, que después de la última reunión que ellos iban a tener juntos, todas las iglesias y religiones unidas a los reyes de la tierra, iban a comenzar a surgir mucha catástrofe. Iban a decir que hay un cambio en el clima. ¿Por qué el 2022 será importante para la acción climática? Eso están ellos detrás de la encíclica que la iglesia, según ellos, que ellos llaman la iglesia madre, la iglesia católica, decretó en esa encíclica en el 2015, comenzó a repartirse mundialmente esto para hablar del cambio climático. Y allí donde vimos que se querrá llevar al domingo, como dice esta frase, dice: el domingo, como el sábado judío, está destinado a ser un día que sane nuestra relación con Dios, dice él, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo.
Si ustedes leen lo que está en rojo nada más en su pantalla, ustedes entenderán que el domingo es el que sana el mundo. Sunday heal world. El domingo sana al mundo. Es lo que quiere decir ello. Esta cita nos dice lo siguiente, que los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. ¿Cuál es el deber de ustedes? ¿Cuál es mi deber? Desenmascarar todo lo que está haciendo el sistema papal. Y lo estamos haciendo con este tema. Esta noticia dice lo siguiente: líderes cristianos se unen para advertir contra los peligros del cambio climático. Escuchen bien, líderes cristianos se unen para advertir contra los peligros del cambio climático. ¿Y quién es la cabeza de la cristiandad según ellos? La Iglesia Católica. Esta otra dice: el Papa Francisco y otros líderes cristianos están pidiendo una acción climática audaz. El Papa Francisco y otros líderes cristianos están pidiendo una acción climática audaz. Y por ende, lo hacen, o lo están pidiendo, lo están diciendo, lo van a hacer, lo están haciendo, es porque ellos ven que hay mucho desastre en el mundo. Pero sabemos que Dios nos advirtió en la profecía bíblica sobre el aumento de la frecuencia e intensidad de los desastres naturales. En Lucas 21, versículo 25 y 26, allí nos dice la palabra de Dios: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Al ver todas estas cosas, dirán que es una emergencia global, una emergencia mundial, el cambio climático. Como dice esta noticia, hermanos queridos, el cambio climático está empeorando los desastres naturales junto con nuestra salud mental. Miren qué cosa. El cambio climático está empeorando los desastres naturales junto con nuestra salud mental. Eso dicen ellos. Esta noticia de la ONU dice: Agencia Meteorológica de la ONU, de las Naciones Unidas, millones de afectados por el cambio climático y el clima extremo en América Latina y el Caribe. Esta otra noticia dice: informe histórico de las Naciones Unidas ofrece una advertencia severa sobre el cambio climático. Dice que es un código rojo para la humanidad. Dicen ellos. Esta otra dice: el cambio climático global también es una crisis espiritual. Ya ve cómo lo están enlazando. El cambio climático global también es una crisis espiritual. ¿Por qué dicen ellos que es una crisis espiritual? Esta cita dice lo siguiente: pero cuando la observancia del domingo, algo espiritual, sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honra con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo o señal o sello de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo o marca de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo o señal o marca de la sumisión a Roma, o sea, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres
y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Y es aquí cuando se quebrantará directamente la ley de Dios. Entonces, cuando Dios tiene que actuar. ¿Quiénes estarán reinando junto con la bestia? Con la iglesia romana, con la iglesia católica, los reyes de la tierra, los mercaderes, las iglesias protestantes que se irán en contra de los mandamientos de Dios. Y todas las celebridades también estarán unidos a ellos. Ya ustedes ven cómo el mundo entero estará unido en contra de nosotros. Ellos se unirán para quebrantar la ley de Dios. Como dice el Salmo 119, 126, con esto termino. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Dios no tarda en actuar. Dios le bendiga rica y abundantemente, mis amados. Que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Maranata, Cristo viene pronto.